Llegamos a las 5 de la tarde a la casa sin luz, son las 7 de la mañana y todavía seguimos sin luz acá en Caracas. No sabemos qué pasa, no hay información por ningún lado. Señor Rubio, quiero informarle que en pocas horas el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional también va a saber la verdad y también sabremos que sus manos podridas están metidas en este evento. Red Más Internacional. Bienvenidos, empezamos con esta nueva emisión de Red Más Internacional. Andrés Páez, muy buenas noches. Cierre de semana, pero cierre de semana contándole a los televidentes todo lo que ha pasado en el mundo. Que en materia deportiva significa la apertura al gran fin de semana. Paula, saludo especial y feliz Día de la Mujer para usted y para todas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a estar hablando también del Día de la Mujer, cómo no, pero por lo pronto Venezuela es nuestro tema porque cumplió 24 horas a oscuras por cuenta de esta falla eléctrica generalizada que es la más prolongada de su historia. La energía solo volvió en algunas zonas de Caracas, siguen las fallas en las telecomunicaciones, es complicado comunicarse por teléfono, conectarse a internet o hacer pagos electrónicos. La crisis actual es muy parecida a la de 1958 y escuchen esto, fue narrada por Gabriel García Márquez. Urcar tuvo que hacer cola en el abasto para ser atendido por los dos comerciantes portugueses que hablaban con la clientela de un mismo tema, el tema único de los últimos 40 días que esta mañana había estallado en la radio y en los periódicos como una explosión dramática. El agua se había agotado en Caracas. Este fragmento de la crónica Caracas sin agua, escrita en 1958 por Gabriel García Márquez en sus épocas de reportero en la capital venezolana y en las que a través de un alemán narró el drama que vivían los venezolanos de esa época por cuenta de la escasez de agua, divinamente puede adaptarse al desastre que vive el país vecino por cuenta de un apagón eléctrico. La capital venezolana, que en otras épocas lucía colorida y activa, parecía hoy viernes una ciudad fantasma. Los semáforos no funcionaban, las estaciones del metro amanecieron cerradas, el sistema de transporte estaba colapsado. Eso hizo que las pocas personas que se atrevieron a salir a las calles tuvieran que amontonarse en buses destartalados para llegar a sus lugares de destino. Las camionetas es muy poco el transporte que hay ahorita y el tomar una camioneta ahorita a estas alturas es imposible. No sabemos qué pasa, no hay información por ningún lado. Los medios de comunicación no tenemos acceso a ellos ahorita porque no tenemos luz precisamente. La avenida Urdaneta estaba desconocida. No más de 10 vehículos a las 9 de la mañana. En el centro de la calle había unos automóviles recalentados, abandonados por los propietarios. Los bares y restaurantes no abrieron sus puertas. Colgaron un letrero en las cortinas metálicas, cerrado por falta de agua. Así como lo contó Gabo hace 61 años, los pocos comerciantes que se atrevieron a abrir sus negocios tuvieron que hacerlo con las luces de sus celulares antes de que se descargaran. Sus negocios fueron saqueados. Caracas era una auténtica selva de cemento. El poco de ladrones que existen en esta mierda. 48 horas después de que la sequía llegó a su punto culminante, la ciudad quedó completamente paralizada. El gobierno de los Estados Unidos envió desde Panamá un convoy de aviones cargados con tambores de agua. Los aeródromos de Maiquetía y La Carlota fueron cerrados al tráfico internacional y destinados exclusivamente a esa operación de emergencia. Parecido a lo que narró Gabo en 1958, en Maiquetía, las filas de pasajeros que no podían viajar eran interminables. A muchos les tocó tirarse al piso y usar sus maletas como colchones para dormir. Ustedes pueden ver la tonelada de personas que esperan por un vuelo con la incertidumbre si van a salir. ¿Por qué? Porque no hay información. ¿Por qué? Porque estamos desde ayer 5 de la tarde sin luz. A este momento son más de 16 horas donde no tenemos luz y no tenemos información de qué es lo que va a ocurrir. El apagón también despertó la recursividad de los venezolanos, hasta el punto en que algunos tuvieron que recargar sus teléfonos celulares así. Cumplimos más de 13 horas sin electricidad, sin servicio eléctrico. Pero sin duda las secuelas más dolorosas del apagón se vivieron en los hospitales. En algunos tuvieron que brindarles oxígeno a los bebés de esta manera porque las incubadoras no funcionaban. Ese ha sido el calvario que han vivido los venezolanos durante más de 24 horas, sin luz, sin gasolina, sin agua.
parecido a lo que escribió y vivió Gabo en 1958, el mismo año en que cayó el dictador Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, y así como el Premio Nobel de Literatura nos contó cómo finalizó la odisea del inmigrante alemán. Una ráfaga cargada de agua tibia y pura penetró por su ventana. Necesitó varios segundos para darse cuenta de lo que pasaba. Llovía a chorros. 61 años después, los venezolanos quieren seguir luchando para superar las dificultades causadas por un régimen autoritario y negligente y salir de la penumbra para ver la luz al final del túnel. Terrible, absolutamente terrible y caótica la situación. Pero miren, mientras el régimen de Nicolás Maduro insiste en culpar a los Estados Unidos por el apagón que sufre Venezuela, Juan Guaidó responsabilizó de esta crisis en el sistema eléctrico a la ineficiencia de los funcionarios chavistas. El apagón más prolongado en la historia de Venezuela también generó un pulso político entre el chavismo y la oposición. Por una parte, el presidente interino Juan Guaidó recorrió varias calles de Chacaíto para conocer de primera mano el drama que padecían cientos de venezolanos por la falta de luz. Culpó al régimen de Maduro de lo sucedido. Siguen excusándose, siguen buscando culpables cuando solamente la corrupción, el desastre, es lo que ha causado esta situación. Ya debemos cesar la usurpación, por eso convocamos de nuevo el día de mañana a la calle. Entre tanto, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, anunció las medidas que la dictadura debió tomar y explicó la supuesta causa del apagón. De un ataque tecnológico. Esto ha motivado este acto de sabotaje eléctrico acometido por la oposición, la derecha extremista venezolana, siguiendo instrucciones en complicidad con poderes imperiales. Esto ha motivado que el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, ha decidido por el día de hoy suspender las clases y las jornadas laborables tanto públicas como privadas. Minutos antes y a través del canal Telesur, la funcionaria chavista acusó al senador del Partido Republicano estadounidense Marco Rubio de estar detrás del supuesto ataque eléctrico. Bueno, señor Rubio, quiero informarle que en pocas horas el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional también va a saber la verdad y también sabremos que sus manos podridas están metidas en este evento de la mano de sus genuflexos lacayos que permanentemente atentan contra el pueblo de Venezuela. El propio Nicolás Maduro y el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, también responsabilizaron a Estados Unidos. La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez, máxima unidad de los patriotas. Mi total respaldo a todo el personal del Sistema Eléctrico Nacional que mantiene un intenso trabajo para recuperar el servicio. Admiro al pueblo venezolano que resiste con gallardía este nuevo ataque de los enemigos de la patria. Venceremos. Pero en medio de las acusaciones del chavismo contra la Casa Blanca, en las últimas horas varios medios venezolanos citaron al periodista Nelson Bocaranda, quien denunció que la dictadura venía ensayando un apagón en internet en todo el país, con la asesoría de expertos cubanos y rusos. La crisis energética actual que viven los venezolanos surgió en 2009 por cuenta de una sequía que en esa época afectó a la principal hidroeléctrica del país. En 2009, una prolongada sequía en Venezuela provocó que el agua en el embalse de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, que abastece de energía a buena parte de ese país, alcanzara niveles muy bajos. Al embalse de Guri. El gobierno del entonces presidente Hugo Chávez ordenó la implementación de un racionamiento eléctrico en todo el país, menos en Caracas. Media hora en el baño. No, chicos, 3 minutos más que suficiente. 3 minutos he contado yo y no quedo hediondo, se los garantizo. Pese a que al año siguiente los racionamientos fueron suspendidos por una aparente recuperación de los embalses, Chávez anunció un plan de racionamiento temporal y reconoció que el sistema eléctrico continuaba enfrentando debilidades en la generación. En 2013, y ya como presidente, Nicolás Maduro prometió continuar con la recuperación del sistema de generación de energía en el país. Voy a ser presidente electo de este país. Y con esta mano dura que tengo aquí, voy a darle un vuelco completo al sistema eléctrico venezolano. Y juro, delante de usted, mi mayor, que se va a acabar el saboteo eléctrico contra el pueblo de Venezuela. Sin embargo, los apagones no han cesado en Venezuela. En 2013 hubo una falla que afectó a Caracas y 17 de los 23 estados del país, que duró 6 horas, y en 2018 se registró otro en 8 estados por unas 10 horas.
Mientras que el régimen de Maduro y su ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunciaban sabotajes de Estados Unidos y de paramilitares colombianos, la oposición liderada actualmente por Juan Guaidó ha denunciado que desde la época de Chávez se invirtieron hasta 100.000 millones de dólares en mantenimiento de la red eléctrica, un dinero que por ahora no se ve reflejado. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos enviará la próxima semana una delegación a Venezuela. La misión técnica preliminar que irá al país suramericano del 11 al 22 de marzo tiene como propósito preparar una eventual visita de la alta comisionada Michelle Bachelet. La expresidenta de Chile lamentó hace pocos días la crisis en Venezuela, pero la atribuyó a las sanciones internacionales, lo que generó críticas del presidente interino Juan Guaidó. Y una corte de Nueva York presentó cargos contra el ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, por narcotráfico. Estaría involucrado en causas con redes internacionales de tráfico de drogas. La oficina del procurador del Distrito Sur de Nueva York acusó al ministro del Área Económica y ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, por violar las leyes antidrogas de Estados Unidos, más exactamente por el uso de aviones privados para fines relacionados al transporte de drogas y que incluye el vuelo realizado el 23 de febrero de este año en la ruta Rusia-Venezuela. Tarek El Aissami y 5 personas más fueron acusadas en el Tribunal Federal de Manhattan e integran la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro en febrero de 2017. Cambiamos de tema y paradójicamente para hablar de un acto de honestidad. El gobierno de Finlandia, encabezado por su primer ministro, renunció al no haber logrado cumplir su promesa de reformar el sistema social y de salud. ¿Qué tal que esto lo hicieran los demás? Sería bueno. Kuuntelin tarkkaan, mitä. Escuché cuidadosamente mi voz interior. Mi decisión es que este gobierno debe ofrecer su renuncia, la cual acabo de presentar al presidente de la República. Así anunciaba su renuncia el primer ministro finlandés, quien aceptó humildemente que su gobierno no logró cumplir la promesa hecha al pueblo de reformar el sistema de salud y bienestar social del país nórdico. La situación experimentada durante los últimos días en el Parlamento me ha hecho llegar a una conclusión final. Si el plan más importante de gobierno hubiese tenido alguna posibilidad de progreso en lo que queda del actual gobierno, pero no hay tal posibilidad. Sipilä, un emprendedor que invirtió en tecnologías de la información antes de entrar a la política, presentó ante el Parlamento finlandés un ambicioso plan de reforma social, pero no fue aprobada por la Comisión Constitucional del Parlamento, pues consideraban que no respetaba la igualdad de derecho de todos los ciudadanos. Intentamos por mucho tiempo lograr lo más importante del programa de gobierno. Se trata de la reforma del sistema de salud y bienestar social, el cual se ha preparado por décadas. Por esto, cumpliendo con su palabra y respetando la voluntad del pueblo, el gobierno de centro-derecha del primer ministro Sipilä dio un paso al lado. También he dicho que mi gobierno trabaja sobre los principios de resultados o renuncia. Soy un hombre con principios. En política tienes que cargar con responsabilidades. Responsabilidades sobre tu palabra, acciones y por lo que no hiciste. Pese a que el gobierno ya presentó la renuncia al presidente finlandés, permanecerán en el poder de forma interina hasta que se celebren las elecciones que ya estaban previstas para el mes de abril. Vamos con noticias de México. Al menos 25 migrantes centroamericanos murieron y 32 resultaron heridos después de volcarse un camión de carga en el que viajaban. El accidente tuvo lugar en una carretera del estado mexicano de Chiapas, esto a la altura del río Bombona, a 5 kilómetros de la localidad de Francisco Saravia. La vía en la que se registró la tragedia no es habitual para el tránsito de migrantes, la mayoría de los cuales ingresan a México ilegalmente cruzando el río Suchiate, cercano a la frontera con Guatemala. De regreso con ustedes para continuar con la información, un día que internacionalmente invita a la reflexión sobre los desafíos que existen todavía para las mujeres en materia de reconocimiento y ejercicio de sus derechos, tiene un trasfondo importante. Por eso aquí en Red Más Internacional les contamos el porqué del Día Internacional de la Mujer. Era una jornada pesada en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist en Nueva York, el año 1911 y el día 25 de marzo. Fatídico porque los pisos 8º, 9º y 10º del edificio esquinero de Green Street con Washington Place ardieron en llamas. El saldo, 123 trabajadoras calcinadas, en su mayoría jóvenes inmigrantes de Europa del Este e Italia.
Aunque las investigaciones de los hechos no son concluyentes, todo apunta a que el bloqueo de puertas por parte de los dueños de la fábrica marcó el desafortunado desenlace para esas trabajadoras. Muchas que, como tantas, desde mediados de 1800, exigían con nacientes movimientos laboristas un horario como el de los hombres que trabajaban menos tiempo, ganaban más y ejercían el voto. Marcando un hito histórico, ese incendio parece que avivó y con fuerza en países industrializados la necesidad de igualdad. Se necesitó eso, una tragedia que mostrara el marcado desbalance entre mujeres y hombres para que empezara una ola de cambio, ola que ha conseguido parciales resultados. Hoy, 108 años más tarde, el panorama es similar. Mujeres de todo el mundo salen a conmemorar a aquellas que levantaron la voz por primera vez por un mundo equitativo, sin estereotipos de género. Capaces, inteligentes, bellas y siempre seguras de sí mismas, así son las mujeres más influyentes hoy en el mundo. Reflejan desde sus proyectos de vida que la equidad es posible y que los tiempos están cada vez más preparados para darle a la mujer el lugar que merece. El sexo débil, claramente no. Constantes, determinadas, con la voz fuerte. En sus manos están importantes asuntos de impacto internacional y con ello son ejemplo para las nuevas generaciones de mujeres en todo el mundo. Ellas son consideradas las más influyentes hoy día. Lo hacen y de qué manera. Desde su profesión, comandan el destino de naciones, trabajan en el arte, la ciencia, abogan por los no escuchados o simplemente a diario entregan un mensaje de valor. Y es que eso les sobra, coraje y valor. Saben que hay barreras que tumbar y por eso su voz, solo su voz, se ha convertido en su mejor herramienta de transformación. Mientras Theresa May comanda la salida del Reino Unido de la Unión Europea, proceso que por demás reviste toda complejidad y que ha puesto a prueba su tesón, la reina Isabel II posteaba por primera vez en Instagram, siendo coherente con su personalidad de vanguardia, misma que la acompañó 67 años atrás cuando fue coronada. La pakistaní Malala Yousafzai, hoy con 21 años, permanece constante como abanderada de la importancia de la educación para niñas y jóvenes del mundo. Con 17 años, se convirtió en la persona más joven en recibir el Nobel de Paz. Lady Gaga llegó para quedarse, abriendo camino en la industria cinematográfica. Con los acordes de Shallow, logró no una, sino las 4 estatuillas más importantes del séptimo arte. Las coyunturas europeas no son tramitadas sin pasar antes por el concepto de Angela Merkel. En el radar de las potencias mundiales, es considerada el rostro moderno del rol de Alemania en el mundo. Oprah Winfrey es la transformadora del formato talk show. Demuestra que la resiliencia es la clave. Pasó de un destino marcado por la pobreza y la discriminación a trazar la pauta de los medios de comunicación en el mundo. Michelle Obama encarna a la perfección cuando se dice que al lado de un gran hombre está siempre una maravillosa y empoderada mujer, que nunca a la sombra de su esposo tiene grandes aspiraciones que no teme conquistar. 21 años y ya en su hoja de vida está su participación en la construcción de un cohete para la NASA. Tierra Gunn, estudiante de MIT, es un discurso viviente que invita a las jóvenes del mundo a incursionar en profesiones convencionalmente masculinas. Y promover 24/7 la imagen de tu país no es tarea fácil. Falta solo ver a la reina Rania de Jordania para saber que para hacerlo se necesita inteligencia y de un vasto conocimiento de la diplomacia. Y como ellas, Meghan Markle, Emma Watson, Gisele Bündchen y tantas más, demuestran desde sus frentes que las mujeres son agentes de impacto, transformadoras de realidades y determinantes para que el siglo XXI sea el de la equidad. Y seguimos con más de los mensajes alrededor de este día. Admiración, esa parece que es la constante entre las mujeres en Hollywood. Reconocer los aciertos entre ellas y asumir las banderas de la equidad marcó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer allí en la Meca del Cine. Desde el día que nuestros padres fundadores firmaron la Declaración de Independencia, nuestro país ha estado regido casi exclusivamente por viejos hombres blancos. Afortunadamente, gracias a Nancy y otras fuertes mujeres, esto ha cambiado. Varios eventos sirvieron de antesala a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Los Ángeles. Destacadas exponentes de la música y la actuación compartieron los referentes femeninos que admiran. Soy muy afortunada de trabajar a diario con Jessica Alba, que decidió que la definición de Hollywood sobre ella no era correcta y es una de las más inteligentes personas que he conocido en la vida. Y es que ya no hay barreras, muchas abogan por la libertad y asumir que éstas no existen y demostrar que todo es posible.
Solo haz lo que haces. Actúa como si nada fuera fijo. Es lo que siempre he hecho. Nunca he permitido que nada me detenga de hacer todo. Nadie debería. Es un plus, tú sabes. El Congreso cuenta por lo menos con 100 mujeres en él. Queremos más, pero es un parteaguas y en el mismo Congreso vemos el aniversario 100 de las mujeres teniendo derecho al voto. Todo esto está sucediendo y es emocionante para mí. Ya sea entre ellas o en otros escenarios, la admiración y el sentimiento de solidaridad crece. Y es que en lugar de competencia, Hollywood es cada vez un espacio de mayor unión, de apoyo mutuo y de conciencia por ubicar con fuerza el rol de la mujer en la industria del entretenimiento. Bueno, pues a todas las mujeres un feliz día, a seguir luchando por alcanzar más espacios y seguir logrando más metas porque somos capaces de absolutamente todo. Cambiamos de tema. Aunque hay quienes dicen que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, parece que esa no es la postura de Donald Trump, quien aseguró que no hará ningún pacto con China a menos de que se logre un gran acuerdo. Donald Trump dice que no pactará con China a menos que se logre un acuerdo. Si no hacemos un buen trato para nuestro país, no haría un pacto. Si esto no es un gran negocio, no haré un trato. Es que las mayores economías mundiales impusieron recíprocamente desde julio aranceles a productos por 360.000 millones de dólares, lo cual está empezando a influir en el crecimiento económico y a erosionar la confianza de las empresas. En medio de la guerra comercial, Estados Unidos y China dicen estar avanzando hacia la solución de sus pleitos comerciales, aunque aún sin llegar a un acuerdo. Según el asesor económico de la Casa Blanca, en abril podría haber una reunión entre Donald Trump con su homólogo chino Xi Jinping. Y sigue siendo noticia el ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, después de sus explosivas revelaciones, demandó a la organización Trump por honorarios no pagados. Michael Cohen asegura que la organización Trump no ha cumplido con el contrato que la obliga a pagar los gastos de tribunales en los que incurrió hasta el año pasado para enfrentar investigaciones federales. Cohen asegura que la cooperación le debe millones de dólares en costos legales vinculados a las investigaciones bajo las que quedó tras las pesquisas contra Trump y sus allegados. Michael Cohen asegura que la empresa de Trump rompió un acuerdo de indemnización suscrito en junio de 2017. Ahora, el exabogado de Trump asegura que deberán pagarle 1.9 millones de dólares en costos al tribunal como parte de su acuerdo de sentencia. Algunos de estos costos relacionados con la investigación sobre la llamada trama rusa del fiscal especial Robert Mueller y sus audiencias en el Congreso de Estados Unidos. Michael Cohen, quien fue abogado de Trump por más de 10 años, deberá cumplir 3 años en la cárcel en una prisión federal tras haberse declarado culpable el año pasado de violaciones de financiamiento de la campaña sobre los pagos a la actriz porno Stormy Daniels. Mr. Trump is a con man. El señor Trump es un estafador. Me pidió que le pagara a una estrella de cine para adultos con la que tuvo un romance y que le mintiera a su esposa, lo cual hice. Mentir a la primera dama es uno de mis mayores arrepentimientos. Es una persona buena y amable. La respeto mucho y ella no se merecía esto. Además de otros delitos, como haber mentido al Congreso. Tras una nueva ronda de negociaciones sobre el Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea, la primera ministra británica Theresa May le pidió al organismo europeo el último empujón para aprobar el acuerdo final. El próximo martes 12 de marzo, el Parlamento británico votará una vez más el acuerdo con el que pretenden dejar de ser parte de la Unión Europea. Tras una nueva ronda de negociaciones entre las partes, la premier británica Theresa May pidió a la Unión Europea un último esfuerzo para lograr llegar a un nuevo acuerdo. Esto para permitir la salida del Reino Unido del organismo europeo el próximo 29 de marzo, como lo dicta el artículo 50 del Parlamento Europeo. Mi mensaje para la Unión Europea es que ahora es el momento de actuar. Hemos trabajado duro en el acuerdo durante 2 años. Se trata de un acuerdo integral que prevé una salida ordenada de la Unión Europea y que establece una plataforma para una futura relación ambiciosa. Necesita solo un impulso más para abordar las preocupaciones específicas finales de nuestro Parlamento. En semanas pasadas, el Partido Laborista británico, que se niega a aceptar el documento final del Brexit presentado por May, pidió que se haga una extensión al artículo 50 para lograr un mejor acuerdo, pues temen dejar la Unión Europea sin acuerdo.
No completar el Brexit y continuar con todos los demás problemas importantes que preocupan a las personas. Todavía más meses y años discutiendo. Si vamos por ese camino, nunca podremos abandonar la Unión Europea y eso sería un fracaso político. Un fracaso político que Theresa May quiere evitar a toda costa este martes ante el Parlamento británico, en donde espera sea aceptado su nuevo plan de divorcio con la Unión Europea. Seguimos a esta hora avanzando en Red Más Internacional, avanzando con la información de esta jornada y tras 2 años de preparación, un grupo de esquiadores logró cumplir su sueño de esquiar en nieve fresca en la cima de los Alpes austriacos. Los deportistas descendieron 50 metros desde un Zeppelin. Un Zeppelin blanco que se camuflaba en la nieve mientras sobrevolaba los Alpes austriacos fue el responsable de cumplir el sueño de 3 esquiadores. Deportistas extremos sin límites que tras 2 años de preparación descendieron de la aeronave para llegar a la cima de los Alpes, un terreno inexplorado y nunca esquiado por el ser humano. No era real. Sabíamos que iba a ser una locura, pero fue realmente surreal. Bajamos 50 metros por una cuerda y a los 10 metros miras hacia abajo y ves un gigante de 75 metros de largo. Uno a uno fueron bajando por una estrecha puerta en el piso del Zeppelin y con sus esquís y snowboards tocaron tierra firme y descendieron a toda velocidad la montaña blanca, cubierta de nieve fresca, nieve virgen. Los deportistas descendieron la montaña Kleiner Falkastil, ubicada a 2.233 metros de altura, hasta llegar al valle de Brannertal, en donde celebraron su gran hazaña. Tremenda aventura. Y cientos de voluntarios en Florencia, la cuna del arte, salieron a las calles a limpiar los grafitis pintados en los edificios nombrados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La limpieza se está llevando a cabo con una nueva técnica. Se trata de una máquina láser que desaparece la pintura sobre las paredes, columnas, esculturas de bronce y edificios sin exigir al voluntario un esfuerzo físico ni el gasto innecesario de agua. La compañía dueña de la patente confirmó que donará estas máquinas al MoMA de Nueva York para restaurar obras de arte. Bueno, ¿y quién nos recuerda con un cariño especial a la Barbie? Pues está cumpliendo 60 años y no deja de ser una fecha importante para la marca. Barbie, un sinónimo de infancia, alegría, creatividad y color. Barbie está cumpliendo 60 años, va a ser uno de los años más espectaculares y emocionantes para Barbie, con nuevas carreras, nuevas muñecas de moda, grandes sets, juegos de princesas, sirenas, hadas, todo tipo de productos emocionantes y contenido para niñas de todo el mundo. Con el paso de los años, no solo se ha adaptado a la evolución, también logró ser la primera en diferentes roles y misiones. Barbie ha pasado la prueba del tiempo porque es eterna y oportuna. Siempre se está conectando con la cultura, está reflejando lo que las niñas ven a su alrededor. Es una modelo positiva y es una fuente de inspiración. A source of inspiration. Barbie nació en 1959, creada por Ruth Handler, rompiendo formatos tradicionales. Amo a nuestra Barbie astronauta desde 1965. Quiero decir, esta fue la muñeca que se creó antes de Neil Armstrong y que el hombre fuera a la luna, que es bastante impresionante. Barbie también es cirujana, no mucha gente lo sabe. En 1960 y 70, cuando las mujeres no necesariamente estaban en la sala de cirugía, así que estamos muy orgullosos de eso. Barbie sigue transformándose con el paso de los años. El más reciente lanzamiento, una variación a su línea fashionista. El año pasado, Barbie representó $1.089 millones en ventas para Mattel. Es la segunda más importante en su portafolio global después de Fisher-Price. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Gracias por su compañía. Sigan con nosotros, que ya viene al punto con Juan Lozano. Buenas noches.